Medellín se toma la palabra porque la palabra transforma. Esa es nuestra convicción desde hace ya más de un año que empezamos a conversar por toda la ciudad de Medellín, buscando que la apatía sea vencida, que el dolor salga a flote, que los pesimismos salgan a flote, los optimismos también, que los acuerdos se realicen y los desacuerdos también, sin tener que llevarnos a los golpes o a los odios. Esa es Medellín se toma la palabra. Hoy vamos a tener una conversación bastante valiosa sobre otro aspecto muy importante de la vida urbana y de la vida ciudadana, la posibilidad o no de la reconciliación, la posibilidad o no de que la memoria nos permite y el recuerdo nos permitan a nosotros llegar a reconciliarnos. ¿Es posible reconciliarse con aquellos a quienes muchos de nosotros consideramos los enemigos? Esa es una de las preguntas. Entonces vamos a ver cómo respondieron algunas personas en este pregrabado, algunas preguntas y volvemos. ¿Usted cree que es posible que haya una mejor convivencia en la ciudad? Sí, claro que sí. ¿Usted cree que qué hay que hacer para que haya una mejor convivencia en la ciudad? Menos agresividad de la gente, ser más tolerantes y dejar como tanto odio y tanta cosa que mantiene el ser humano para poder convivir, que eso es muy difícil, sí, pero eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Y usted cómo se imagina una ciudad sin conflictos? Sin conflictos, maravilloso. ¿Por qué? Porque si no hay conflictos, yo creo que todos los ciudadanos podríamos vivir en armonía, tanto con el medio ambiente, con la parte espiritual, con la parte social, encaminado pues buscando una mejor convivencia. Bueno, es que para hablar de reconciliación hay que hablar desde la vida y hay que hablar de la convivencia, porque ¿cómo se puede uno reconciliar si no tiene adelantados unos trabajos acerca de cómo vivir mejor? Bueno, entonces, Teresita, usted tiene muy buena experiencia en esos asuntos de convivencia, tolerancia, vivir bien y reconciliar. Pues sí, nosotras tenemos mucha experiencia en esto porque te cuento que una de las cosas que nosotras estamos manejando en este momento es la reconciliación, reconciliarnos con aquel que nos hizo tanto daño, perdonarle, no olvidar jamás, pero sí perdonarle al otro. Yo no me puedo reconciliar con mis compañeras o con mis compañeros porque no me han hecho nada, pero ha sido tantas las atrocidades que nos han hecho estos grupos o estas personas que nosotras decíamos en un principio, qué rabia, qué odio, y se me estaban muriendo las mujeres o nos estábamos enfermando todas. Y nos dimos cuenta que la mejor vía para nosotras es reconciliarnos. Porque vivir uno como enfurecido y con coraje, como dice la gente, eso da mucha gastritis, ¿o no? No, eso da de todo, eso da de todo, eso produce de todo. Mira, las mujeres cuando están somatizando tanto dolor, eso después se voltea como al odio y al rencor. Yo como hiciera para encontrarme con este tipo, yo me lo mascaría. Yo se lo tiraría a un carro, yo pisar. No, es que uno se imagina mucho. No duerme uno pensando en la venganza, pero a medida que uno se va enfermando, dice uno, ¿y qué estoy pensando? En mi caso te cuento que yo decía, si soy una lideresa, ¿por qué le estoy diciendo a las otras, vamos a la cárcel y buscamos ese tipo y lo volvemos nada? ¿Qué me ganaba con eso? Me trasnochaba, al otro día amanecía con dolor de cabeza y la otra me decía, amanecí con un seno inflamado. Mire hasta donde llega el odio, hasta donde llega el rencor, hasta donde llega la venganza. No dormíamos por estar programando cómo íbamos a hablarle al otro. Y no. Pensamos en eso cuando don Ramón Izaza, uno de los amigos de don Ramón Izaza me dijo que tenía yo en el cuello y le dije, este es mi lucero. Este es mi hijo amado. Y me dijo, sí, yo creo que ese man fue uno de los que dio el patrón la orden de que lo desmembráramos y lo que quedaba tiramos al río Magdalena. Y yo le dije, por favor.
no hay derecho que este señor cínicamente me diga esto, y me enteré de don Ramón Isaya, que estaban dando una reversión libre, y le dije, este viejo decrépito asqueroso, me provoca comete con mis dientes. ¿Qué estaba ensuciando ahí? Estaba ensuciando más mi alma, estaba ensuciando mis dientes, estaba olvidándome que era una lideresa. Y salí caminando muy mal, y llegó un momento que yo miré al cielo y le dije, hijo amado, si esto fue así, acuérdate que soy una lideresa, y que Dios me puso aquí era para buscar la verdad. ¿Qué pasó contigo? Me devolví y le pedí perdón al Señor. Regresé como si nada tuviera. Y me dijeron, muy sinvergüenza usted. Dije, sí, mija, tienen toda la razón. Hace poco me estabas diciendo que lo único que habíamos que hacer era acabar con esos tipos. Le dije, pero es que nosotros no somos nadie para acabar con ellos. Ellos tienen una maquinaria increíble y nosotras somos unas humildes víctimas. Y empecé a sensibilizar a las mujeres, y las unas ya se murieron, porque no pudieron perdonar y porque somatizaron todo ese dolor. Y que se les vino a la cabeza que lo primero que ellas tenían que hacer era acabar con todo el mundo. Pero han habido tantas cosas tan bonitas en ellas. Un niño pequeño, un huérfano, que me decía, Madre Teresita, yo conozco quién mató a mi mamá, yo conozco quién mató a mi papá, y yo qué, un culicagado que voy a hacer con ese man tan grande. Ese niño me enseñó y eso es lo que nosotros estamos aplicando. Bueno, ese retrato hablado que usted hace tan espectacular del asunto, porque es que es nítido y completamente dramático, también lo hace Natalia con su trabajo profesional en la fotografía. Pero retomando un poquito como lo que Tere decía, porque es lo que uno descubre cuando trabaja con la fotografía. Yo he encontrado pues como en la fotografía muchos poderes y muchos valores, ¿cierto? Primero pues porque obviamente es la pasión de uno, pero porque uno sabe que en la imagen uno puede encontrar diálogos que de pronto, yéndome al tema de Tere, ayudan a reconciliar, pero también como a soliviar un poco como toda esa carga que uno tiene. Tere ahora decía, es que yo yo quiero ir a destruir, a destrozar al otro y acabarlo. Claro, uno entiende todo ese dolor, además porque lo que ustedes, lo que ustedes las mamás han pasado son cosas muy duras, pero parte como de esa destrucción misma del otro, yo creo que es como la tranquilidad con que ustedes se enfrenten al otro, o asuman como este dolor y este tema, que es lo que hace que el otro también se desmorone. O sea, cuando veo a una mamá fortalecida por el acompañamiento de la sociedad civil, de sus propios familiares, de todo. Entonces, y eso lo encontré yo con un proceso que hice muy bonito hace poco con unas mamás en Medellín, y mujeres en general, porque también había nietas y eran 11 mujeres, las cuales trabajamos un tema con la fotografía, y a partir de la fotografía reconstruimos las historias de vidas de sus ausentes, o sea, de sus hermanos, de sus esposos, y curiosamente de las 14 historias que contamos solo había una mujer desaparecida, víctimas de la desaparición forzada, y de resto eran puras historias de hombres. Entonces cogimos trabajo de fotografía del pasado, tratamos de reconstruir un poco lo que fue la ausencia, lo que ha sido esa búsqueda en ellas, y entonces construimos la historia, pero a partir de la narración de las mujeres, de las víctimas directas o indirectas. Yo creo que aquí víctimas hemos sido todos de alguna manera, de esta problemática y del conflicto. Y encontramos un valor muy grande, y es que ese trasegar y esa búsqueda de ustedes y esa lucha intensa de las mamás y de las mujeres les hizo como dejar de lado la otra vida, la cotidianidad del ser, la mujer, como sus necesidades, sus reencuentros con lo otro, con el otro, con ustedes mismas. Entonces, a partir como de esa construcción de los ausentes de la búsqueda que ustedes hacen permanentemente, reconstruyeron parte de la vida de ellas. Están haciendo fotografía, pero con la versión del otro, sí. No de tu ojo ni tu cámara. Ah, sí, no. Aquí esto no era un relato de autor mío, sino de ellas. O sea, yo simplemente fui como el instrumento,
y daba las herramientas para que usáramos la fotografía pues transversal siempre al ejercicio y a la temática pues de la construcción del álbum. Entonces nos fuimos mucho como al pasado, a recobrar las imágenes del pasado, entonces fuimos a hurgar en esos archivos, cómo era nuestra vida con el otro, construimos también cómo ha sido la vida sin el otro, o sea, cómo ha sido esa ausencia, cómo ha sido esa búsqueda, ese caminar, ese trasegar de ustedes, que no ha sido nada fácil, y también el ahora, o sea, el ahora es muy importante porque ustedes no, todos hacemos como ese paso entre el pasado, el presente y el ahora, y se mezclan pues todos esos tiempos, ¿cierto? Entonces es como un viaje en el tiempo, pero en ese viaje, a partir de la fotografía, encontramos todos que nos recuperamos como personas y eso nos hizo reconciliar y conciliar un poco con nosotros mismos. Sobre todo porque eso ayuda mucho a la comprensión de los hechos, ¿no? Claro. Yo creo que Francis le ha tocado también en su línea de trabajo en Corporación Región algo por el estilo de la reconstrucción y de la comprensión. Sí, me voy a referir incluso a una, ahorita en el PTR, uno de los señores decía que una de las cosas que podría facilitarlo de resolver el conflicto era dejar de ser tan agresivos, ¿cierto? Y creo que también un poco estas dinámicas de violencia estructural ha llegado a lo más cotidiano de la sociedad. Y finalmente todas esas experiencias de agresividad, de violencia, de confrontación del otro, se ha vuelto como tan natural que nosotros creemos que, digamos que la mejor forma de resolver la relación, los conflictos es a través de la agresividad, ¿cierto? Y básicamente creo que lo que nosotros hemos ido encontrando con el trabajo que hemos desarrollado, que tiene que ver ya no con eso que es tan doloroso y que digamos toca mucho más lo personal y digamos la experiencia de vida de ustedes como madres, digamos de las familias, las hijas, los hijos, de personas que han sufrido directamente las consecuencias de la guerra. Lo que nosotros hemos estado haciendo es buscando qué pasa con esta sociedad que vive como algo así que valora y legitima esas formas agresivas de resolver los conflictos, como que todavía seguimos legitimando que la única manera de resolver el problema en Colombia es a través de la guerra, o que todavía seguimos pensando que la única forma de resolver el conflicto es que eliminemos a todos los que han sido violentos. Eso se ha vuelto tan natural, tan normal, tan admitido, que se nos olvida qué vamos a hacer con la posibilidad de reconciliarnos. Entonces yo creo que estas historias terminan siendo un referente porque finalmente quienes han vivido directamente digamos ese flagelo de la guerra, esa consecuencia de la violencia, que le ha tocado ver perder a sus hermanos, a sus hijos, que estén sentados diciendo necesitamos reconciliarnos, necesitamos perdonar, necesitamos, digamos, resolver esto que nos duele tanto con el otro y que no necesitamos violentarlo, es algo que todavía no ha llegado a esa cotidianidad que nosotros hemos identificado, que sí es agresiva, es decir, lo volvimos un rasgo nuestro propio, pero lo otro que es reconciliar, sentarnos, hablar, conversar, que básicamente, digamos, es una de las cosas que tenemos de encuentro con Medellín se toma la palabra, y es que desde el proceso que desde Región estamos desarrollando en los últimos años, hace 3, 4 años, tiene que ver con la mediación e implica poder poner a conversar esas cosas, cómo me siento yo con esa persona que me hizo tanto daño, que me generó tanto dolor, pero es que fíjate cómo que me devuelvo al perdón. El mismo susto que le da a la gente de sentarse a conversar es porque cree que no tiene de qué conversar. Por ejemplo, hay una afirmación que yo no he podido saber de dónde sale, es que estamos sobrediagnosticados. ¿Para qué le siguen diciendo lo mismo? Y resulta sobrediagnosticados de qué, sociológicamente y en general, pero cada caso y cada dolor está ardiendo porque la gente no ha comprendido y no hemos comprendido porque nos faltan estos diálogos. Pero vea, yo les propongo una cosa, es que tenemos un testimonio muy interesante de alguien que lo dice desde otra orilla, que estuvo en otra orilla, que fue actor de todos esos padecimientos y queremos que lo miremos. Yo, Joaquín, soy una persona responsable, trabajadora, honesta ahora. Ahora soy honesto. Anteriormente no lo era, pero ahora soy honesto. Sueño mucho con la paz y me gusta trabajar mucho por la comunidad.
Era un domingo, 2:30 de la tarde. Había clásico paisa y estaba haciendo un buen día. Ese domingo sonó ese estruendo y nosotros, se vino el Morro Pan de Azúcar. Y cuando vinimos ya encontramos el barrio tapado, pura desolación. Y nosotros nada que podíamos recuperar la familia de nosotros. Nos tocó irnos como a los 2 días para el anfiteatro. Y allá en el anfiteatro ya a reconocerlos. Allá en el anfiteatro encontré a mi mamá, estábamos dando los datos de mi mamá y mi hermano, cuando ya encontramos a mi papá. Y 2 hermanas quedaron enterradas allá. Esta es una de las tumbas de familias que quedaron ese día acá. Por ejemplo, esta son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como 18. Bueno, cuando pasó la tragedia tenía 14 años. Entonces ya de ahí me salí y me quedé viviendo en el Parque de Caldas. Allá viví como 6 meses, hasta que el instinto de supervivencia me hicieron coger las armas y terminé fue asumido en los grupos armados. Y de ahí a los 15 años yo ya estaba pisando una cárcel, en el 88. Y ya se viene ese el camino de la ilegalidad, de la intranquilidad. A mí me tocaba hacer el papel de ir a llevarle, de ir a coger los carros acá, lo que eran las camionetas, lo que era la Burbuja, la Carevaca, la Blazer, la Prado, cogerlas acá en la ciudad y ahí llevarlas para el monte. Ese era el papel mío, los automotores. Y ya cuando ya nos mandaron para acá, para la comuna, y estuvimos acá en la comuna, cuando eso enfrentando con el bloque Metro, con las milicias 6 y 7, cuando la cierran. Henry, va y traiga un tablón en orillo de los que hay allí, va a la distancia, por ahí de aquí a acá. Uno bien gruesito, pille que sea útil como para una banquita. Así, por ejemplo, a la que trae Henry. Cualquier problemática que había con algún vecino, alguna vecina, todos llegaban a que lo resolvieran los muchachos, porque si iban a una inspección no le iban a resolver nada. Si iban a la policía tampoco. Entonces prácticamente la autoridad no servía para nada. Las instituciones no venían a estos lugares acá. Apenas ahora es que estamos viendo cómo están acercando ya la institución, por ejemplo, con la cancha sintética, con la organización del colegio, con los proyectos imaginarios que tienen ahora, como el Trenvía, como el Metrocable. Ahí es donde la gente empieza como a tomar más conciencia de que existe, por ejemplo, una administración. El Cerro de los Valores, por ejemplo, era botadero de basura, de escombro, de cosas negativas como drogadicción, de trincheras para bolear bala a diferentes partes. Era un lugar oscuro, y ahora es un lugar de luz. La Corporación Camposanto se ganó un reconocimiento en la ciudad de Medellín por medio del Consejo de Medellín, de un reconocimiento que dan ellos Juan de Corral, categoría oro. En uno de los puntos que nos dice pues que por qué se gana la corporación ese reconocimiento, dice que la Corporación Camposanto es un centro de labor comunitaria conformada por jóvenes de la zona centro-oriental de Medellín que se han marginado del conflicto armado y se han dedicado al trabajo comunitario y a la protección y cuidado del medio ambiente. Una de las experiencias muy bonitas que hemos tenido también ha sido
en un taller que tuvimos algún día con las Madres de la Candelaria, donde en uno de los talleres le pedí perdón pues a las víctimas, entre ellas estaba la señora Teresita, y recuerdo que se pararon, me abrazaron, lloraron, me dijeron que nos perdonaban de corazón. Entonces yo creo que estar en la legalidad es lo más hermoso que puede haber, porque no hay nada más tranquilo que uno tomarse un tintico tranquilo, una gaseosa, una aguapanela, sin que nadie lo esté persiguiendo a uno. Entonces, de todas maneras, yo creo que la legalidad es lo mejor que hay. Bueno, por invitación de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia, estamos viendo este programa que obedece al proyecto de apropiación de la ciudadanía, de la idea de participación pública en Medellín. Se toma la palabra. Bueno, ustedes oyeron ahí en el BTR cómo una de las personas que estuvo en movimientos de actores de violencia entre nosotros dice: yo fui deshonesto, ahora no soy. ¿Qué lo llevó a ser deshonesto? La gente dice: es que eso es porque es que es muy mal educado, es que estaba torcido desde chiquito, ¿por qué sería deshonesto? Yo creo que primero valorar lo que él está reconociendo, que fue deshonesto, porque uno para hacer un tipo de cosas es emprender un camino que no es el más adecuado, es meterse a la deshonestidad. Y me parece que esto fue un abandono total en que estuvo el muchacho. Recuerden que él dice que de 15 años, de 14 años fue cuando ocurrió la tragedia en Villatina. Entonces se sintió solo. ¿A dónde fue a parar? A Caldas, al parque de Caldas. Entonces mire qué fue lo que lo indujo a él a coger ese camino que no era el más adecuado. En el abandono en que se encontraba, no tenía familiares. Ajá, pero también hay otras personas que fueron jefes de él, que venían de la élite social, es decir, hay gente muy rica con muchos estudios, mucha plata, muchos recursos. ¿Por qué se vuelven deshonestos? Bueno, porque no sabemos si son ricos de cuna o si no sabemos nada. Pueden ser también que le pasó lo mismo que a él. No, hay muchos ricos de cuna que ya reconocieron en la prensa y en la radio que estuvieron ahí, que son jefes, pues que estuvieron en las AUC desde el principio, y otros en las guerrillas. Por ejemplo, el que está en Estados Unidos, Palmera, era un banquero. No era dueño del banco, pero era alto funcionario. Sí, señor, tiene toda la razón. Yo no sé qué les pasó, los envenenó la plata. Ahí uno piensa que es como el principio de lo que es la vida también, y de lo que lo rodea a uno, pues también, como ser, como ciudadano. Lo que Tere dice, pues sí tiene mucha razón también, que es como como las imágenes que uno tiene de frente, los líderes, como esos héroes que uno tiene, esos referentes que uno tiene en la vida, ¿cierto? También es la familia, es también como o como dice Tere, también la gana de plata, ¿no? No, y los valores, los valores, el ausentismo de los valores, porque es que muchos padres les da a los hijos toda la rienda necesaria, ¿cierto? Ya tenemos plata, ¿qué más querés? ¿Boca qué querés? Entonces ya esas ansias de poder y el ausentismo de los valores ya lo vamos a desbocados. Claro, como unos caballos desbocados. ¿Qué mide la honestidad? Perdóname, ¿qué mide la honestidad? ¿Qué mide ¿Qué puede medir la honestidad? Sí. ¿Cómo podemos decir nosotros, bueno, una sociedad es honesta o una persona es honesta? ¿Qué nos pero dice? lo que él dijo. ¿Hasta qué punto? Él era un bandido, estaba robando carros, estaba matando gente, estaba secuestrando. Eso es un día de la honestidad o la deshonestidad de una persona en algunos elementos. ¿No? Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos valorando como lo honesto? Porque finalmente él termina diciendo y asumiendo que hizo su proceso y que se devolvió y todo, y que pidió perdón y que se acercó a las víctimas y todo el asunto. El problema es que de todas maneras nosotros también tenemos un juicio sobre la honestidad y sobre los valores que digamos que en una sociedad como la nuestra, la sociedad como Medellín, que tiene tanta historia de violencia y tanta historia de narcotráfico y de dinero fácil y digamos que también se ha potenciado mucho ese asunto del consumo, de que la persona pueda tener mucho dinero para poder acceder a una cantidad de cosas que nos vende el mundo. También hace que tengamos que encontrarnos ante la posibilidad de tomar decisiones en momentos que son muy duros.
el valor máximo de tener una familia que se supone que es la protección y es la certidumbre, a vivir en una sociedad que continuamente te está cambiando las reglas del juego. Ni estás bien porque institucionalmente no hay nadie quien te proteja, pero tampoco estás lo suficientemente fuerte como para asumir tus responsabilidades. Entonces, ¿qué decisiones se puede tomar? ¿Bajo qué valores se puede tomar en una sociedad que también construye ausencia de institucionalidad, de protección? ¿Cierto? Entonces, o sea que ahí lo honesto, cuando él dice y me volvió honesto, es que volvió a coincidir con los anhelos de la sociedad en su conjunto, que pone unas reglas de juego y dice, ¿cómo es que se debe ser honesto? Es que él lo dice, me tomo un tinto tranquilo, o sea, se reconcilió con la vida y consigo mismo, o sea, con el ser diario, pues. Es que también es como qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y el mal, o sea, como las contradicciones se ven siempre como los opuestos, pero o como lo problemático, pero no como lo que se puede venir también como a favor de, ¿cierto? Entonces, ¿él es el bueno o es el malo? No, o sea, entonces siempre va a haber lo negro, lo blanco, lo oscuro, ¿cierto? Yo digo que la honestidad vista desde el punto de vista de él es ese, y vista desde el punto de vista de muchos otros también puede ser eso, o sea, un encuentro con una tranquilidad con el ser, con el devenir. Pero mira, ahí sí hay una cosa interesante, pero si uno lo relativiza de esa manera, entonces nunca vamos a llegar a ningún lado diciendo cómo es que podemos convivir, porque si alguien dice, vea, es que yo quiero ser honesto, como la otra gente se roba la plata, yo no voy a pagar impuestos para que no darle la oportunidad de que la robe. Entonces, perdón, yo quiero ser honesto, pero yo no voy a pagar impuestos. Ahí no estás hablando de honestidad. Correcto. Exactamente. De lo que Vea, ser correcto. una de las cosas que también nosotras nos ponemos a analizar es, por ejemplo, el caso de Mancuso. Usted decía ahora, por ejemplo, este banquero, un tipo un tipo estudiado, un tipo que la vida no le negó nada, tenía a sus padres. Bueno, lo que nos está matando a algunos es las ansias de poder. Si fulano tiene plata, yo tengo que tener más que ellos. Si fulano tiene, eso lo contaba Mancuso en una ocasión aquí en Medellín, cuando me decía, Monita, usted quiere una verdad, yo sé que eso es dolorosa. Entonces le decía, no importa, por dolorosa que sea, yo quiero saber la verdad. Usted no desapareció mi familia, pero mis compañeras en Montería, antes de mandar a matar a Yolanda Izquierdo, usted sabe muy clarito, lo que pasó con Yolanda Izquierdo, que se nos arrodilló, me van a matar, este tipo, ya juro que me iba a matar. Entonces, mire, le decía yo, ¿por qué estás aquí? Y yo lo miraba con una tranquilidad, y sí, ya tenía tranquilidad, y lo miraba y le decía, tú con esa semejante presencia, con una profesión como la que tienes, con una familia tan linda que tienes, y me dijo, es que yo no me voy a dejar montar a nadie encima. Y le dije, tenemos que aprender a ser humildes. Mira, Señor, yo vengo de estrato 20, hoy estoy en estrato 0 y estoy feliz. Lo que acaba de decir hoy Joaquín. Entonces, las ansias de poder, mire, ¿qué me estaba demostrando ahí? Por encima de la honestidad, por encima de los valores, quería primero el poder, claro, ¿cierto? Entonces, y así la relatividad que nombramos, que no lo voy a dejar así. Hablamos de eso porque, según veo por las declaraciones que hemos dado todos, el asunto de la reconciliación no es de personas, sino de un conjunto de personas comprometidas. Veamos otro testimonio. Claro, la reconciliación tiene que ser de todos. Y es importante porque reconciliar es volver a conciliar, es decir, volvernos a poner de acuerdo sobre asuntos, dijéramos, fundamentales, elementales, que nos cohesionan como sociedad. No quiere decir que todos pensemos igual, que no haya diferencias, no faltaba más. Hay que valorar las diferencias, conocernos desde la diferencia, pero sobre todo aprender a conciliar, a llegar a acuerdos desde allí. Y es importante que todo el mundo pues, se meta en la cabeza que todos tenemos algo que aportar en ese asunto. Somos demasiado intolerantes con las cosas simples, cotidianas, sencillas, y ahí también hay que reconciliarse. La paz, decía un amigo recientemente, se tiene que firmar también en la mesa del comedor de la casa de cada uno de nosotros. Pero adicionalmente decía el Papa Francisco, y excúseme que lo cite, recientemente como un consejo fácil, dijéramos determinante para la gente: hombre, no se acueste con el odio, no deje que la noche llegue sin que usted haya pedido perdón, sin que haya excusado al otro, sin que haya reconciliación.
Y adicionalmente, déjeme, le termino con esta invitación. El odio finalmente es una especie de veneno que uno se toma con la esperanza de matar a otro. Es inútil, no vale la pena. Es mucho más sano, personal y colectivamente, reconciliar, encontrarse y construir, insisto, desde la diferencia. O sea, no se trata de borrar diferencias. Hay que valorarlas y hay que potenciarlas, respetarlas. Bueno, construir desde las diferencias, eso es lo que nos está recomendando Henry Horacio, y yo creo que es el propósito de Medellín se toma la palabra, porque es a través de la palabra, es a través del diálogo, es a través de la búsqueda colectiva de soluciones y de perspectivas donde nosotros vamos encontrando esa ruta que decimos que forma la honestidad colectiva. Es decir, la honestidad no es la que cada quien piensa, aunque cada quien la piense, sino aquellos referentes que nos dicen, bueno, ¿cómo seremos todos en conjunto? Yo en mi casa me manejo a mi manera, y en público lo tengo que hacer según unas reglas de juego que todos podemos acatar en conjunto. Pero inclusive en la casa hay reglas. También en la casa hay reglas. No es desconocer esa convivencia. Vamos a ver. Y esas son las que uno tiene que aplicar siempre. No es que yo lo diga, sino que de verdad las llevemos a las casas, a los hogares. Y mire lo que dice él, en la mesa del comedor es donde se aplican las normas, las reglas. Entonces, si yo las digo en la calle que las aplico, pero no las practico, entonces las cosas son diferentes. No estamos hablando de reconciliación, sino que, como le dicen a uno, y llegó la época que a mí me dijeron, ay, mire, mi hermana me decía en medio de su llanto, me decía, hermanita, por favor, tú eres oscuridad en la casa y luz en la calle. Y le dije yo, sí, perdóneme, pero es que este muchachito me tiene loca. Me decía, ¿quién? Pues el niño desaparecido. Entonces me decía, pero tienes que ser tolerante. Mire que antes ellos me enseñaban a mí. Entonces, mire, eso es aplicable en las casas, en los hogares, y sobre todo cuando tenemos más familia, y valorar que el sentimiento de dolor que tengo yo también lo están sintiendo ellas. Aún más. ¿Saben por qué? Porque yo los estoy tratando de maltratar, profesor, si no es así. Pero mire, usted dice una cosa muy valiosa, porque también hay que tener en cuenta que la tolerancia es hasta cuando uno se le salte la piedra en su propia casa, porque tiene que entender también que a uno se le salta la piedra, ¿no? Porque si todos viviéramos parejo, lo mismo, ya nos habríamos embobado. Pero usted hace una propuesta, vamos a ver qué piensan algunos otros a quienes hemos consultado. ¿Ustedes creen que podemos reconciliarnos en Medellín? Yo pienso que sí, porque de todas maneras es como de la naturaleza de las personas dejar atrás lo malo y tratar de olvidar y reconciliarse. Yo pienso que si se dan las condiciones y las garantías de la verdad, la reparación, pienso que sí. ¿Tú crees que el diálogo puede propiciar la reconciliación? Claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues es un buen elemento, pero lo que te digo, todo inicia desde el núcleo familiar. Si en la familia no se enseña a dialogar, pues es difícil ya de adultos aprender esa conducta. Es posible, pero es difícil, cuesta. Claro, es completamente cierto que es muy difícil, pero no es imposible, y esas dificultades son las que estamos ahora tratando de abordar. En Medellín hemos visto casos de trabajos muy bonitos, decimos bonitos porque se enfrentan de cara a los problemas y han hecho visible aquello que se mantenía escondido. Pues Natalia lo ha hecho con su fotografía y me parece que ha sido muy consonante con lo que también ha hecho Patricia Nieto con sus diálogos con las víctimas, yendo a los lugares de Puerto de Río, todos los centros donde el dolor estaba vivo, y ella propicia un modo de conversación para que salgan a flote. ¿Cómo ha sido esa experiencia de mostrarles, por ejemplo, a sectores sociales imposibles, que no creen, que no la ven, porque están en una estratosfera económica o social y se enfrentan a estas fotos? Ha sido muy curioso porque yo he aprendido algo, pues trabajando el tema de las víctimas, del conflicto, del dolor, del horror, y por qué no también de la esperanza, y es que todos de alguna manera hemos vivido esos momentos, unos directamente, otros más intensos, otros menos intensos, todos nos hemos sentido
mal, angustiados, tristes, y obviamente hemos llevado el peso de la guerra también encima. Y cuando uno se encuentra con diversos relatos y con diversos grupos sociales, uno sabe que todos tienen esa necesidad de contar, de narrar desde diferentes perspectivas. Y ahora Teresita hacía mención como a las visitas que hacía en la cárcel o con las entrevistas que tenía también a veces con los versionados y los paramilitares y reinsertados de todo esto. Y yo digo que parte de lo que nosotros hemos tratado de hacer también es escuchar mucho a las víctimas, pero yo creo que también el otro lado tiene muchas cosas que contar, no solo desde la guerra, sino de los devenires mismos como personas y como seres. En el trabajo con que les tocó ver nacer y salir a flote el problema. O sea, ellos están en un momento y en unas situaciones y en unas condiciones especiales y específicas de la guerra, pero también tomaron la decisión muchos de quitarse ese uniforme y estar en las mismas, no en las mismas condiciones, pero sí en la misma situación de ciudadano y dentro de la civilidad. Entonces también desde ahí ser escuchados, porque yo creo que hay mucho que entender de ellos. La fotografía ha generado algo muy valioso en este proceso, y sobre todo en el proceso de conciliarse con uno y de reconciliarse con el otro y del encuentro con el otro, y es que en la fotografía confluyen diversos relatos, el relato del recuerdo, el relato del hacer memoria sobre el hecho, pero también del otro, de lo otro, y de no dejar en el olvido. O sea, ¿y cómo evitar que se vuelva eso llover sobre mojado o sala la herida, como dicen las señoras? Pero ¿por qué nos muestran esas fotos tan dramáticas? Por Dios, qué dolor. Cuando Jesús Abad Colorado sale con sus documentales, la gente como que dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Para qué nos siguen mostrando eso? No, eso es muy necesario. Eso es muy necesario para entender realmente qué sucede, qué sucedió. Hay mucha gente de la generación mía que me dice, ¿yo dónde estaba cuando eso sucedió? ¿Yo por qué no me di cuenta de lo que estaba pasando en este país? Claro, y entonces no es, o sea, Susan Sontag lo dice muy bien ante el dolor de las imágenes, o sea, no es la imagen de mostrarla por mostrarla, sino que es el valor que tiene lo representado en ella, o sea, recordar lo que se vivió ahí, el dolor de los demás, para entender el dolor de los demás y entender por qué estamos en este momento y qué está pasando. Y es que si no ahora se reconoce en imágenes, si no se está discutiendo, conversando, poniéndolo en consideración, pues la gente creerá que eso se está pasando es en Marte o en Júpiter o por allá en otra parte diferente. No, pero lo que dice Natalia es cierto. Esas historias y esas fotos, cuando uno les va pidiendo ya las fotos de sus hijos antes de desaparecer, las fotos más recientes, mira que esas fotos para mí son sanadoras. Muy sanadoras. Uno empieza, Natalia, de ti te pasó cuando empezamos en los primeros plantones, es que Natalia trabajó conmigo mucho tiempo, y cuando uno sacaba la pancarta y se arrodillaban las madres, yo quisiera que más bien se me saliera el corazón, porque yo no quería ver esas imágenes. Ellas arrodilladas diciendo, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me escogiste a mí? Y censuraban a Dios. ¿Por qué Dios? Yo. Entonces, ellas perdían el conocimiento, muchas de ellas, y a medida que fuimos, guardamos las pancartas. ¿Y por qué no volvieron a sacar las pancartas donde estaba mi hijo amado? Porque tú te pones muy mal. Ya ellas me empezaban a reclamar. Por eso yo le digo, pues compartiendo con Natalia, que las fotos son unas sanadoras. Mira, la primera vez que yo vi a mi hijo, a mi papá, a un sobrino, a mi hermano en la televisión, yo sentí lo que sienten mis compañeras, pero luego dije, gracias a Dios, yo no estoy sola. El país está dando cuenta que soy una víctima, que tengo cómo demostrarle al país que soy una víctima, y que lo que más me ha movido aquí, el detonante para mi familia, fue la pérdida de mi hijo amado. Entonces, luego decía, como a los 2 o 3 meses, ¿por qué sería que no volvieron a sacar las fotos de las madres de la Candelaria? Ellas me reclamaban, o sea que son sanadoras. Yo ahí pude tener la oportunidad de tener una experiencia muy linda, bellísima, con las fotos de los desaparecidos. ¿Ibas a decir algo ahora?
Francis. Sí, y justamente me sale de ahí de las imágenes. El dolor sufrido en las sociedades que han estado atravesadas por la guerra y la violencia, digamos que ha sido un poco manejable cuando se recupera la historia y cuando la historia se logra evidenciar, lo que estabas diciendo ahora, pues eso, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no habrían podido entender que eso pasó allá si no hubiesen visto las imágenes que vieron, en fotografías, en videos, en una cantidad de cosas que hizo posible identificar qué era lo que estaba pasando en ese territorio, que estaba cercano a ellos la historia. Pero además hay una cosa que es muy confusa en todo esto y es que de todas maneras el paso siguiente es entender que estamos en un conflicto, que el conflicto no va a desaparecer y que el conflicto puede ser potenciador de otras formas de transformar la sociedad y de construir las sociedades complejas que tenemos en este momento, pero que además necesita ser entendido como un asunto básicamente trascendental para la sociedad, donde se funda y se refunda la misma sociedad. Pero entonces eso indica que la reconciliación no es un acto, de un día para otro, en una tarde y un acto, sino que es un proceso muy largo. Y necesita de toda la sociedad, o sea, no es una cosa que solo podemos hacer uno a uno. Y no necesitamos solamente a las víctimas, necesitamos a toda la sociedad para que nos ayuden a construir esto. Mira, la reconciliación es de voluntades.
podemos hablar de reconciliación cuando se entiendan las reconciliaciones como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de una reconciliación de la comunidad con el Estado, por ejemplo, entonces entendemos que se puede lograr siempre y cuando haya ciertas inversiones a nivel social y educativo y por supuesto cultural, ¿cierto? Cuando se invierte en arte, se invierte en temas culturales, es posible que las personas no olviden, sino que generen ese perdón, ¿cierto? Y se invierta el tiempo y la mentalidad en otras cuestiones que son mucho más positivas y que van a permitir como sanarse. Entonces, cuando hay esa sanación, podemos hablar de que hay una reconciliación porque se vuelve a creer, ¿sí? Digamos que ahora es difícil porque aún no se cree, pero la idea es que a medida de que la administración y el Estado colombiano entiendan que hay alternativas diferentes a militarizar, por ejemplo, es ahí donde vamos a empezar a ver esa transformación que necesitamos y que se pueda hablar de reconciliación. Yo digo que sí es posible la reconciliación. Ya nos toca mirar al frente y yo lo veo en mi vivir, como yo sí pude lograr el cambio, transformar mi vida. En el pueblo llamado Machuca, vivía con mis 2 hijos y mi esposo, y en el año 2001 llegaron 2 personas, llegaron unos grupos armados y buscando personas con sus nombres propios que estaban escritos en una lista. Ese día mataron con mi esposo otras 7 personas. En ese transcurso de tiempo estuve organizada con compañeras también víctimas del conflicto y creamos una organización llamada FAESFER. Por medio de la mesa municipal logramos encontrar este proyecto para ingresar personas víctimas del conflicto, delegadas de la organización, representantes, y participamos de varias comunas. Hay conmigo 10 personas que son víctimas del conflicto en este museo. Y el llamado que nosotros hacemos en los recorridos es decirle a la población, por favor, todos somos parte de este conflicto y tenemos que aportar un grano de arena a la transformación de este conflicto para que no se siga. Se puede reconciliar y yo lo vi que sí, porque los resultados cuando uno encuentra en los recorridos que uno hace con personas de un grupo, de otro, voy a poner este ejemplo, con una fundación en donde hay personas reinsertadas que están haciendo un proceso con estas personas, uno ve la disponibilidad de esas personas para escuchar, para ese llamado que uno le está haciendo, nosotros ellos lo escuchan, de verdad que sí. Bueno, la sanación es la recuperación de la confianza, por eso se necesitan los diálogos, se necesitan las historias, los recuentos, las novelas, la fotografía, la investigación histórica, y es lo que hace Medellín se toma la palabra teniendo un conjunto de medios y proyectos que se juntan para hablar sobre nuestra situación de ciudadanía. Bueno, una incógnita que nos queda y es que hemos hablado como de la reconciliación entre adultos, entre jóvenes, pues no hemos hablado de cómo se vincula al niño a estos procesos de reconciliación, porque yo he encontrado resistencias en muchas familias a que al niño se le hable de la guerra, se le cuenten, se le muestren fotos, se le digan historias, que a los niños no hay que involucrarlos en cosas de grandes. ¿Qué dice Teresita? A mí me parece que eso es muy importante, porque nosotros no podemos llevar a los niños como una res amarrada.
Nosotros tenemos que primero hacer ese trabajo de sensibilización con los niños, contarles qué pasó con las madres, con los padres de ellos, con sus hermanos mayores, qué pasó con sus vecinos, es decir, con toda la guerra que ha pasado en este país, y sobre todo porque ahí es donde esos son los pilares donde vamos a montar la reconciliación. Esos niños son el futuro de este país. Estos niños son los futuros reconciliadores y sanadores de todos estos procesos que han venido pasando. No van a seguir por la vía del negativismo, sino del positivismo. Sembrarle en ellos, es que ellos son los portaestandartes de nosotras. Ellos son los que mañana o pasado mañana a tomar estas banderas. Estará en sus manos, exactamente. Claro. Bueno, y la reconciliación, decíamos, bueno, es un proceso, pero también tiene unas fases y estamos en una fase de empezar a cogernos confianza. Esa es como la principal, esa es la principal. Generar confianza. Por ejemplo, sí, es generar la confianza. Que porque el miedo se vaya. Lo que pasa es que antes de confianza, perdón, que más que en ese momento todavía no hemos llegado, creo, que a ese lugar de la confianza, porque es como si apenas estuviéramos hablando del tema, como si, venga, pues sentémonos y miremos si efectivamente podemos. Estamos en la parte tentativa. Sí, hagámonos pasitos. Hagámonos pasito más bien. Venga, escuchémonos, venga a ver qué fue lo que pasó. Todavía estamos en ese proceso y entendiendo también que es posible hablar de paz y que es posible hablar de reconciliación. Digamos que apenas estamos llegando allá. Lo que falta, el camino que nos falta todavía es un camino bastante arduo. Todavía falta que nosotros también nos pensemos los valores con los que nos hemos fundado como sociedad. También nos falta pensar qué es lo que estamos entendiendo por convivencia y cuáles son esos acuerdos a los que tendríamos que llegar. Bueno, y tener en cuenta también obstáculos que van a aparecer o que van apareciendo. Por ejemplo, reconocer la responsabilidad es uno de los elementos básicos. A mí lo que me llama la atención es que hablemos de reconciliación, porque cuando uno piensa en la palabra reconciliación es volver a conciliar, es rescatar como si hubiéramos estado rescatar una amistad o rescatar algo. Entonces también es cuestionarnos desde ese principio, desde el niño, desde la escuela, desde la casa, desde el día a día, desde la calle, desde la cama, entonces cómo se vive ese día a día, y si entonces que toda la vida hemos vivido tan mal y tan emproblemados y como tan sumergidos en ese conflicto mismo con el ser y con el otro, que entonces ahora estamos empezando a hablar de reconciliación. Yo creo que es conciliarlos siempre y prepararnos para lo que se pueda ver. Porque realmente es el camino. Vamos a tener que volver a otra tertulia. Claro, yo creo que es el camino más difícil. Uno lo ve así muy mamey porque dicen la gente, y perdón pues que estoy hablando muy paisa. Sí, estoy hablando muy paisa. Uno dice, no, eso, yo le voy a decir a aquel sí, me voy a reconciliar contigo. No, eso no es así. Es un camino que vamos a emprender. Y yo creo que es el de la tortura. Porque uno se va a torturar moralmente. Mira, Fancy, yo voy a hablar con Natalia, un ejemplo, pero yo sí tengo por dentro, tengo una media cosita. Entonces conciliemos una cosa, que el tiempo se nos acabó y que nos tenemos que ejercitar en otro programa porque este ya se nos agotó el tiempo. No, y esto no puede dejarse. Aprovechar esta oportunidad que nos brinda la Alcaldía de Medellín, Telemedellín, es decir, yo creo que y la Universidad de Antioquia, yo creo que estos espacios los tenemos que aprovechar, muy bien aprovechados. No me dejen de invitar, por favor, profesor. No dejes de venir, Natalia, no dejes de venir. A ustedes muy amables y la próxima ocasión será en Yo quiero que nos abracemos porque aquí hay un momento de conciliación. Muchas gracias, muy amable. Muy linda.